Entonces, vamos a comenzar, ¿cierto? Nuestro primer instructivo, ¿ya? Ojo, pertenece a la quincena 3, ¿ya? Pero este va a ser como nuestro primer instructivo, ¿ya? De esta nueva asignatura que se llama Pensamiento Computacional y Programación, electivo, ¿cierto? Que se imparte en los terceros y en los cuartos medios, ¿ya? Bueno, esta quincena abarca desde el 12 de abril, desde hoy, hasta el 30 de abril, donde, bueno, ya muchos me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Hans Álvarez y mi correo de contacto es hans.alvarez@daríosalas.ptbamont.cl. Bien, así que ahí cualquier duda, consulta que ustedes tengan la libertad de escribirme un correo y en la medida de lo posible, ¿cierto? Yo voy a ir aclarando esas consultas. Bien, bueno, directamente en esta quincena vamos a estar trabajando con el objetivo de aprendizaje 1, en donde dice referencia a aplicar conceptos de ciencias de la computación, abstracción, organización lógica de datos, análisis y soluciones alternativas y generalización al crear el código de una solución computacional. ¿Ya? Entonces, como le estaba comentando, ¿cierto? Al inicio de la clase, que vamos a ver los contenidos de manera abstracta, y partiendo de las raíces, ¿cierto? De lo que es la computación, los conceptos claves, ¿cierto? Eh, y sobre eso mismo vamos a ir construyendo los nuevos conceptos con los cuales vamos a trabajar después. Bien, entonces, bueno, la idea, ¿cierto? Es trabajar, ¿cierto? En esta primera actividad, ¿cierto? Donde vamos a comenzar nuestra eh, unidad número 1, ¿ya? Y como les decía anteriormente, ante dudas en el desarrollo de las actividades, ¿cierto? Ustedes me pueden preguntar. En el caso de, por ejemplo, consultar sobre la actividad 1, ejercicio 2, envíenme una imagen, ¿cierto? Del ejercicio como para poder yo verlo, ya, porque a veces no tengo el computador a mano como para poder estar revisando la guía y saber cuál ejercicio es. Entonces, para que sea más rápida la retroalimentación, es importante que ustedes me puedan enviar, ¿cierto?, una imagen de lo que ustedes están resolviendo y poder así aclararlos y ayudarlos de manera más rápida. Bien, ahora, importante, con respecto a la entrega de la actividad, ya, esta actividad ustedes la deben entregar resuelta, ¿cierto?, a mi correo electrónico dentro de lo que dure esta quincena 3, ¿ya? Y la pueden enviar mediante fotografía, si que ustedes la desarrollan en su cuaderno, o pueden también enviarla, ¿cierto?, en PDF si es que utilizan algún editor de PDF para poder generar, ¿cierto?, su actividad, ¿ya? Eh, Eso. Y bueno, algunos, por ejemplo, tienen un convertidor de PDF a Word y después lo pueden ir desarrollando ahí mismo. Pero por lo general, acá vamos a usar bastantes gráficos e imágenes, entonces se puede descuadrar. Entonces, por esa razón, ¿cierto? Es más fácil trabajar desde el mismo PDF. También es importante, ¿cierto?, generar algún horario para que ustedes puedan ir realizando sus actividades y además que no se vayan acumulando con las otras. Estoy consciente de que de esta quincena en adelante se va a colocar un poco más pesado la carga horaria, ya que ya van a tener 3 nuevas asignaturas y estas asignaturas las van a ver 2 veces a la semana, más todo lo que ya tienen de manera online. Entonces, sé y estoy consciente de que van a tener mayor carga y por eso mismo la idea es que vayamos trabajando en clases para que tratemos de avanzar lo que más podamos en clases y que quede poca tarea para que ustedes puedan desarrollar solos, ¿ya? Ahora, también es importante, bueno, obviamente, de participar en las clases virtuales y que cuando ustedes participen de la clase virtual lo hagan desde su correo institucional, ¿ya? Para que así yo pueda identificarlos y como norma, que ya está instaurada hace harto tiempo, no estoy, ¿cierto?, aceptando invitaciones o solicitudes de acceso a la sala cuando son correos que no son el correo institucional, ¿ya? Entonces, yo sé, igual es súper fácil, pues ustedes miran arriba a la derecha y van a saber si es que están logueados con su correo institucional y si es que lo están, van a acceder sin mayor problema. Y si es que no están logueados, ahí van a tener que
en el caso de tratar de entrar, yo los voy a rechazar para que ustedes después puedan cambiar a su correo institucional y poder hacer login sin mayor problema. Bien, en el caso de que ustedes tengan alguna dificultad con su correo institucional y no puedan entrar, ustedes me envían un correo, me dicen, profesor Hans, mi nombre es tanto, tanto, no puedo activar mi correo y necesito si me puede invitar o agregar o aceptarme con este correo. Entonces así yo voy a saber desde qué correo se va a conectar, como para poder así yo invitarlo y que quede registrado que usted se va a conectar de un correo personal. ¿Ya? Pero eso es en casos fortuitos de que no tengan el acceso al correo o que en ese momento tengan un problema con su correo. ¿Ya? Pero eso se puede ir viendo ahí previamente a la clase. Ya la idea es que eso sea antes de, ya no durante la clase, porque me es más difícil, ¿cierto?, estar haciendo la clase y además estar revisando el correo. Bien, ahora, también es importante, ¿cierto?, realizar esta actividad en un ambiente tranquilo, ¿cierto?, en un espacio ordenado, ya para que ustedes se puedan concentrar, para que puedan entender mejor. Bien, ahora, como yo les decía, estas guías van a ser resueltas, en la ideal en clases, y que nosotros podamos resolver una guía cada 2 clases, ¿ya? Una guía semanal. Ya tenemos una guía de la primera semana, la guía de la otra semana y la otra guía de la tercera semana. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo voy a evaluar esto? ¿Ya? Igual se los quiero explicar para que todos sepan ya la manera en la cual vamos a trabajar. Y en el caso del electivo, bueno, van a haber notas por 3 aspectos. ¿Ya? Un aspecto de la nota es que ustedes asistan a la clase, ya se conecten a la clase. Si no se pueden conectar, lo justifican, ¿ya? Para así yo poder tener en el listado si es que usted vino, no vino, o justificó o no justificó, ¿ya? Entonces, esa va a ser una parte de la nota. La otra parte de la nota va a ser la entrega, ¿cierto? El reporte de las actividades, ¿ya? Reportar de que la actividad esté hecha, ¿ya? Que responda a las preguntas, que haga la actividad, ¿cierto? Que no las deje en blanco, ¿ya? Y que vaya haciendo todas las actividades que correspondan a la quincena, ¿ya? Y esto lo vamos a ir haciendo de manera quincenal. Tampoco significa que ustedes me tienen que reportar la semana 1, después reportar la semana 2 y después reportar la semana 3, sino que nosotros lo vayamos haciendo quincenal, o sea, cada 3 semanas. ¿Ya? Entonces, antes de finalizar la tercera semana, ustedes tengan que reportar. Ahora, lo otro es que también va a ser evaluado, va a ser la puntualidad. ¿Ya? Si la quincena dice que se acaba el viernes 29 a la 1 de la tarde, el viernes 29 a la 1 de la tarde se cierra el reporte de quincena. ¿Ya? Y hasta ahí tienen su puntaje máximo. El que le entrega a las 1, 2 minutos, el puntaje va a empezar a bajar. Bien, entonces ahí también, ¿cierto? Va a estar eh, mencionado, ¿cierto? Ahí en la pauta el tema de el atraso, ¿cierto? Que ustedes generen al momento de entregar. Ahora, al igual que la asistencia, si ustedes tienen algún problema de conexión o se atrasan o van a estar en otro lugar y ustedes saben que no van a alcanzar a entregar a la 1, me envían un correo antes y me dicen, profesor, no voy a alcanzar a entregar a la 1 por este y este motivo. ¿Será posible que se la pueda entregar a tal hora? ¿O será posible poder entregársela al día siguiente? Entonces ustedes me tienen que, además de justificar, me tienen que decir en qué momento a ustedes se les acomoda entregar su quincena. ¿Ya? Eso es importante, porque si ustedes me dicen, profe, le puedo entregar la quincena después, pero ¿cuándo? Entonces, yo les voy a preguntar cuándo. No les voy a decir ya entrégueme a tal día porque yo no sé cuál es su situación personal. Entonces, son ustedes los que me tienen que decir, profesor, ¿se la puedo entregar mañana? ¿Se la puedo entregar? Si se entregaba a la 1, ¿se la puedo entregar a las 3? ¿Se la puedo entregar a las 5 de la tarde? Entonces, ustedes me tienen que dar una fecha, ¿ya? Obviamente que sea prudente, ¿bien? Entonces, ahí nosotros tenemos que ir viendo, finalizando la quincena, que todo se esté preparado, ¿ya? Y esos son los 3 aspectos que yo voy a evaluar, ¿ya? Entonces, voy a evaluar la asistencia, el desarrollo de la actividad y la entrega a tiempo. Y ahí con esos 3 parámetros vamos a sacar una nota, ¿bien? Y recordemos que
Este año 2021, por eso lo dije acá, se va a evaluar de manera formativa un 75% y una sumativa un 25%. ¿Qué significa esto? Que este año vamos a trabajar durante todas estas quincenas, que sería la quincena 3, 4 y 5, la vamos a trabajar de manera formativa. Y la sumativa sería, ¿cierto?, una prueba de todo el semestre, de lo que hemos visto en el semestre. Por lo tanto, si nosotros tenemos 75% por quincena y nos quedan por ver 3 quincenas, cada quincena va a valer un 25%. ¿Ya? Ahora, si usted no entrega la quincena, se queda sin porcentaje. ¿Ya? O sea, no va a reportar, va a asistir, va a tener una nota por asistencia, va a tener una nota por asistencia, ¿ya? Y con eso va a sacar una nota que va a corresponder a un 25% del promedio. Este año no se va a dar la situación de que, por ejemplo, en junio va a llegar alguien y va a decir, profe, aquí está la quincena 1, 2, 3, 4, 5, más la prueba. Ya no, sino que se va a ir quincena a quincena, revisando quincena a quincena. Se termina la quincena 3, se coloca la nota. Y ustedes mismos van a ir teniendo el reporte de su nota en sus correos. Ya, pero eso es la manera en cómo vamos a estar trabajando. Bien, ahora, pasemos, o antes de pasar a lo siguiente, ¿se entendió bien lo de acá arriba? ¿Alguna duda con respecto al cómo se va a trabajar, al cómo se va a evaluar, a la asistencia? ¿Alguna duda que quedó? Como para ir aclarándola, si me escriben en el chat. Ya, súper. Ya, ok. En todo caso, cualquier duda que ustedes tengan, igual los invito a que me puedan consultar después. Bien, entonces ahora pasemos a la actividad. Bueno, recordemos que todas las actividades del electivo están enfocadas en un trabajo grupal, ya en un trabajo en equipo. Por lo mismo yo modifiqué, ¿cierto?, muchas de las actividades que estaban en equipo para poder trabajarlas de manera individual cada uno en su casa, ya para poder ir haciéndolo un poco más dinámico igual, pero la idea es tratar de que sea trabajado de manera individual, pero también obviamente lo podemos hacer acá en conjunto para saber cómo ir resolviendo, ¿cierto?, nuestras actividades. Bien, entonces, vamos a pasar a la primera guía de trabajo, que se denomina cómo resolvemos un problema, y lo vamos a estar trabajando hasta, bueno, la idea es que comencemos ahora y lo podamos terminar el miércoles, ¿ya? Y todos podamos terminar y contestar las preguntas y hacer todo lo relacionado con lo que es la actividad, esta primera actividad. Y la próxima semana vamos a partir con la actividad de los conceptos básicos y la programación. Y después, en la tercera semana, vamos a estar realizando una conceptualización de lo que es el lenguaje computacional. Bien, entonces, eso es lo que vamos a estar revisando, lo que es esta quincena. Ya, entonces vamos a partir nuestra primera actividad. Vamos a leer, ¿cierto?, la número 1 y vamos a comenzar a ir contestando nuestras preguntas. ¿Ya? Entonces, tenemos guía de trabajo, primera parte, tenemos cómo resolvemos un problema y el número 1 hay un desafío, ya que tenemos que determinar en 30 segundos la suma de todos los números naturales entre el 1 y el 200. ¿Ya? Se pueden ayudar de de temporizador, pueden ir viendo, ¿cierto?, los segundos que muestra acá como para tomar el tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a dar 30 segundos, de hecho lo vamos a hacer al tiro, 30 segundos para que ustedes puedan desarrollar y encontrar cuánto vale la suma entre el 1 y el 200. Desde ahora ya. Ya, ver, Juan, ahí ya la tiene. De ahí vamos a revisar el cómo se hace. Ya, ¿viste? El Giovanni también sacó lo mismo. Ya, tiempo cumplido. ¿Quién más logró sacar? Sí, ya el Pablo igual sacó el mismo resultado. ¿Quién más logró sacar la suma entre el 1 y el 200 de todos los números naturales? Ya. ¿A alguien le faltó tiempo?
o alguien quedó a medias. Si desean pueden activar el micrófono igual para responder. Ah, ya, ya, ok. No se entendió cómo hacerlo, ya. Em, Básicamente acá dice, cuando yo digo la suma de todos los números naturales, significa que yo tengo que sumar uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 200. Entonces tengo que sumar todos los números entre el 1 y el 200 en 30 segundos. Y ese resultado al Juan, ¿cierto? A su compañero, le dio 20.100. ¿Ya? Ahora, claro, exacto. ¿Cierto? Ahora, vayamos. Sí, la vimos en clase. De hecho, la vimos de manera presencial. Exactamente, Nicolás. Vayamos acotando, ¿cierto? Algunas preguntas. Ya, para ir viendo, ¿cierto? Alguna posible respuesta para ir contestando. Eh, la pregunta dice, ¿lo consideras tan complejo que no intentaste hacerlo? Si ustedes no supieran de una fórmula, ¿sería complejo hacerlo o no sería tan complejo? ¿O sería no complejo pero que toma mucho tiempo? ¿Ya? Ah, claro. Bueno, si la fórmula sí sería complejo, ya tomando en consideración de que son 200 números, pero a lo que voy yo, que no es que sería tan complejo porque estamos hablando de una suma, ¿ya? Sino que lo que sería más complejo es el tiempo que a mí me dan, porque a mí me están dando 30 segundos. Y en 30 segundos, o sea, con suerte, voy a poder escribir el número o escribir la operación y resolverla sería casi imposible, haciéndolo mecánicamente, ¿cierto? Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 hasta 200. O sea, el solo hecho de mencionar todo el ejercicio ya me demanda más de 30 segundos. Ahora, consulta. Quienes lo intentaron y no alcanzaron a hacerlo, ¿qué trataron de hacer? Leo sus comentarios para aquellos que no alcanzaron a terminar el ejercicio. Porque la A está como destinado para aquellos que ni siquiera lo intentaron. La B es para que aquellos que lo intentaron no lograron llegar al resultado. ¿Ya? Ya, por ejemplo, la Paula lo intentó. Ya, lo intentó y no alcanzó a hacerlo. Pero ¿qué trató de hacer? ¿Cuál fue el mecanismo para resolver el ejercicio? ¿Qué fue lo que fue haciendo? Esa es la pregunta, la cuestión. Y aparte de la Paula, ¿quién más? Porque recordemos que después tenemos que ir respondiendo. Tenemos que ir completando. ¿Ya? Ahora, ejemplo, ¿qué trataron de hacer ustedes? Los que intentaron hacer el ejercicio y no llegaron. Quiero ir leyendo las opciones.
Vamos chicos, vamos participando, si no, después ustedes mismos se van a quedar atrasados en las guías. Así entre todos vamos avanzando de a poquito. Ya, quizá una opción, voy a ir viendo las opciones y voy a preguntar mejor quién lo hizo de esa forma. ¿Quién intentó sumar entre el 1 y el 200? Y por ejemplo, ocupó solo cálculo mental. ¿Alguien lo hizo así? De los que lo intentaron. Ahora, ¿quién ocupó la calculadora sumando? ¿Quién intentó hacer esto? Por ejemplo, colocar 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 y así sucesivamente hasta el 200. ¿Alguien intentó hacer esto, por ejemplo? Ya, sí. Sí, es un buen camino, pero el único problema de esto es que nos falta tiempo, ¿cierto? ¿Alguien ocupó otro método? ¿Algún programa, por ejemplo? Fórmula, ya. Pero la fórmula la ocuparon en la calculadora o lo ocuparon en otra cosa, o a mano. Ya, a mano, ok. Ya, ¿y que habrá otra forma que no sea la fórmula para hacerlo rápido? ¿Creen ustedes que habrá alguna otra forma de escribir todo esto rápido, pero sin la fórmula? Porque, por ejemplo, como decía el Nicolás, claro, está la fórmula, pero yo no me acuerdo si la fórmula está bien o está mala, o si me acuerdo bien del año pasado o no. Entonces, voy a eso. ¿Podré comprobar de alguna manera que la fórmula que estoy usando está bien? Quizás me va a demorar un poquito más, pero voy a poder comprobar. Recordemos que estamos trabajando básicamente vamos a trabajar con programas, ¿ya? Entonces, ¿habrá algún programa que a mí me permita poder calcular esto más rápido que estar usando una calculadora, por ejemplo? Ya, sí. Está bien, Raúl. Es esa la fórmula y ese es el resultado. ¿Ya? Esa es la fórmula que sus compañeros usaron. Pero mira, hagámoslo un poquito más. Vamos a ir viendo los segundos. eh, y vamos a utilizar, a ver, dejémoslo como nuevo. Ya. Imaginémonos que acá vamos a tener un Excel, que es una calculadora. Ya.
véanlo así como una calculadora. Y vamos a utilizar el programa para poder hacer lo mismo que apareció en lo que están haciendo ustedes, ¿ya? Y vamos a generar esta suma de una manera rápida para poder comprobar si eso realmente es o no es así. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a tener, por ejemplo, 1, 2, 3, seleccionamos y podemos rápidamente llegar a lo que yo necesito, que en este caso era el 200. Entonces, por ejemplo, llego al 200, lo dejo acá y, perdón, 200 y me va a dar la suma que es 20.100. Me demoré, yo diría que unos 15 segundos. Obviamente que si yo busco un número exacto va a demorarse más en que sume más para abajo, sube más para arriba, pero la suma me la va a dar igual, ¿ya? Pero también existen otras soluciones que no es una fórmula y que quizás la tengamos a la mano, pero quizás nosotros no sabemos cómo utilizarla o no estamos tan familiarizados para utilizarlos como una calculadora, ¿ya? Y es este programita que, a decir verdad, nos facilita bastante la vida para aquellos que lo sabemos ocupar, ¿ya? Eh, y yo también siempre insto a que traten de jugar con el Excel, ¿ya? El Excel hace muchas cosas, ¿ya? Puede contar, puede sumar, puede multiplicar, puede sacar promedio, puede sacar cosas mucho más avanzadas, ¿ya? Que si uno lo programa, lo hace, ¿ya? Y obviamente lo programa utilizando fórmulas. O sea, si yo al Excel le doy fórmulas, yo puedo ir sacando muchas cosas interesantes, ¿ya? Y una cosa interesante puede ser esta, sumar, ¿cierto? Algo tan simple como sumar todos los números naturales entre el 1 y el 200. Y simplemente yo acá le doy un rango de números nomás que vaya completando, porque tampoco es necesario que yo vaya a escribir del 1 al 200, porque me va a demorar mucho, sino que y automáticamente él me va a dar el promedio, me va a dar el recuento, que son 200 números, y me va a dar la suma. Entonces, ¿se fijan? ¿Puedo solucionar el problema rápido? Sí. ¿Puedo usar la fórmula? Sí, perfectamente. ¿Puedo usar otro método? También. ¿Puede ser aún así de rápido como la fórmula? Puede ser rápido como la fórmula. Puede ser más lento incluso. Puede ser más rápido. Pero también hay otras formas de hacerlo, ¿ya? Ahora, por eso les digo acá, cuando lo respondan, cuando vayan respondiendo las preguntas, vayan colocando al tiro. ¿Ya? ¿Lo intentaste y no alcanzaste a hacerlo? No. Lo intenté y sí logré hacerlo. ¿Qué trataste de hacer? Usé la fórmula. O no, intenté sumar con la calculadora 1 más 2 más 3 más 4 hasta llegar a 200. Escriban, ¿ya? Ahora, la C, ¿pudiste resolverlo? No. Listo, no se pudo resolver. No pueden responder más si es que no lo resolvieron. Ahora, en cambio, si sí lo resolvieron, sí, lo pude resolver. ¿Cómo? Utilicé la fórmula. ¿Cuál es el resultado? Y colocan ahí 20.100. ¿Pudiste resolverlo? No. ¿Cómo? No se sabe. Pero ¿cuál es el resultado? 20.100. ¿Por qué? Porque lo busqué en Google. Ya, busqué cuánto es la suma de 0, de 1 a 200. ¿Ya? Y quizás pueden encontrar, ¿cierto? Un método de cómo hacerlo. ¿Ya? Bueno, y si es que aún así no se resolvió, ¿qué es lo que no se comprende aún? ¿Ya? Para así yo mismo saber de qué manera poder transmitir quizás la próxima clase, que ustedes me vayan contando qué es lo que no se comprende, cuál es la base del ejercicio, que quizás no está bien escrita, quizás la instrucción, ¿cierto? No es clara sobre lo que hay que hacer y también, ¿cierto? Nos va a complicar eso. Y ahora tenemos que probar cuánto es la suma de 1 al 500, del 1 al 1000 y del 1 al 100.000. ¿Ya? Entonces ahora tratemos de hacer rápidamente la prueba para estos números, ¿ya? Y yo automáticamente lo voy a ir haciendo acá. Ya, voy a ir colocando obviamente la suma de lo que obtuve acá al ladito, ah, que era 20.100. Después vamos a continuar, ¿cierto? Con los otros números. Sí, dijimos entonces 500. Ustedes pueden ir haciéndolo también con la fórmula.
Obviamente con la calculadora no lo recomiendo porque no van a llegar a números tan altos, ¿cierto? Porque se van a, se van a perder. ¿Ya? Ya tenemos los primeros 500 que tenemos que es 125.250. Después tenemos que continuar hasta, perdón, hasta el 1000. Ya está el 1000, ¿cierto? Entonces eran 500.500. Ahí está el 1000. Tenemos 500.500. Y el otro numerito era el, y aquí yo creo que es donde voy a quedar corto, que es el 100.000. Porque si no me equivoco, el Excel tiene un límite. Y ese límite yo creo que es menos que 100.000, si no me equivoco. Entonces aquí es donde yo voy a fallar y la fórmula sí va a ser más rápida que yo. Porque imagínense que yo voy recién en el 3.000, 4.000 y 5.000, 6.000 y tengo que llegar a 100.000. Imagínense cuánto me voy a demorar. Y es ahí donde yo creo que la fórmula, ¿cierto?, me va a dar la razón del cómo calcular más rápido. Ya ven, ahí el Nicolás ya encontró el resultado. No, y creo que no llego. A ver, voy a ver al tiro cuánto es el último número. Ah, no, sí llego. El último número es 104.000. ¿O no? Ah, no, 1.000.000. 1.048.000. No, sí alcanzó a llegar entonces. Em, a ver, no es tan así, Raúl. El tema es que sí, es 5.000 por 5.001. Y todo eso dividido en dos. Y yo les voy a explicar el por qué pasa eso. ¿Ya? Porque igual es importante saber el porqué de la fórmula. Ya recordemos que en matemática, en física, bueno, física sobre todo, está todo basado en fórmulas. Pero una cosa es ocupar una fórmula porque me la enseñó el profe y otra cosa es aplicar una fórmula porque yo sé cómo se construyó esa fórmula. ¿Ya? Entonces, esa diferencia es muy importante a la hora de poder analizar, ¿cierto?, una situación. ¿Ya? Entonces, por eso mismo, eh, vamos a, bueno, esperemos que el computador sea capaz y la memoria sea capaz de llegar hasta el 100.000. Esperamos mientras. Ya, y como les iba comentando, es importante que nosotros sepamos de dónde nace esa fórmula. ¿Ya? De qué manera matemáticamente yo creo esta fórmula, ¿ya? Y así ustedes comprenden el por qué y asimismo ustedes no se van a confundir cuando, por ejemplo, acá el Raúl me decía multiplico 5.001 por 2.500, ¿ya? Eh, yo creo que 100.000 fue mucho, pero bueno, para que veamos que se puede llegar. Ya llevamos en 87.000, así que ya nos queda poquito. Sí, me va a aparecer la pantalla azul y hasta aquí va a llegar la clase. No, pero estamos por llegar, estamos por llegar. Ya. Vamos más cerquita. Y 100.000. Hasta aquí. Ya vamos a decirle que sume y me va a dar la cifra. Entonces aquí tenemos, son como 5.000, no, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh, ahí está. Entonces le podemos colocar los separadores de miles. Para tener la cifra tenemos 5.000.000.050.000. Ya, ese es el número que da al sumar los 100.000 primeros números naturales. Ya, obviamente si se fijan acá, yo
utilizando Excel me demoré casi 5 minutos bajando con el mouse hasta llegar al final. ¿Ya? Así que igual es un trabajo que obviamente va a depender de la velocidad del procesador, del computador, quizás unos sean mucho más rápidos que el mío, pero sí se puede hacer. Obviamente es mucho más trabajo, y la carga, imagínense, de sumar todo eso también es mayor, ¿ya? Pero para ir más en profundidad, bueno, recuerden estos numeritos para que los vayan colocando en los resultados de su guía. Recordemos que ahora tenemos que dar el resultado de los 500, de los 1000 y de los 100.000. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan que en los 100.000 me dio 5 millones, 5.000 millones 50.000. En los 1000 me dio en los mil, me dio, estamos bajitos. En los 1000 me dio 550.000 y en los 500 me dio 125.250. ¿Ya? Así que eso es como lo que tenemos como resultados para que ustedes también vayan anotándolo, para que después no tengan que estar sacándolos nuevamente, ¿cierto? O tener que hacerlo en Excel nuevamente, ¿ya? Entonces eso es como lo que podemos realizar. Ahora, se viene quizás el problema, ¿ya? Ahora, que era también quizás lo que preguntaba su compañero. Si ahora queremos que la solución funcione para distintos números naturales, por ejemplo el número n, ya recordemos que un número n no es un número determinado, por lo tanto yo no puedo estar, por ejemplo, usando el Excel para calcular un número n, ¿ya? Entonces acá es cuando nosotros deberíamos generar alguna solución matemática, que es crear esta fórmula prácticamente para que funcione con cualquier número natural n, ¿ya? Entonces, acá la pregunta es, ¿qué secuencia de pasos funcionaría para cualquier número natural n? Y obviamente la secuencia de pasos sería la creación de esta fórmula, ¿ya? Y ahora la idea es, bueno, cómo orientar las preguntas para resolver nuestro problema y cómo podemos usar una estrategia para resolver otros problemas similares, ¿ya? Ahora, pero vayamos viendo el tema de la secuencia de los paso a pasos para cualquier número natural, ¿ya? Y para ello vamos a ver lo siguiente, vamos a abrir, ¿cierto?, nuestra pizarra para que podamos tener, vamos a abrir una nueva pizarra y vamos a generar, ¿cierto?, nuestro problema, ¿ya? Se supone que nosotros lo que queremos hacer es sumar, ¿cierto? Nosotros queremos sumar los primeros n dígitos, n cifras, todo enmarcado en lo que es los números naturales, ¿ya? Entonces imaginemos que yo quiero sumar el 1 más el 2 más el 3 más el 4 y así sucesivamente hasta vamos a marcar sucesivamente hasta el n, ¿ya? Coloquemos igual acá n menos 1, n, que es mi último número, ¿ya? Que esos son como los dígitos por los cuales yo voy a sumar. O sea, yo voy a sumar todos los números, ¿ya? Desde el 1 hasta el n, ¿ya? Y ahora yo voy a sumar, a ver, y acá el algoritmo que uno se genera para poder realizar y encontrar esta fórmula es lo siguiente. Como la suma total, yo eso es lo que voy a buscar la suma de total de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 hasta n. Lo que voy a determinar es ocupar nuevamente la suma, pero aplicando mi propiedad de conmutatividad,
Ya, nosotros sabemos que si yo sumo 1 más 2 es lo mismo que sumar 2 más 1. Ya, es equivalente que sumar 1 más 2 más 3, sumar 3 más 2 más 1. ¿Ya? Y asimismo, si yo quiero sumar todos los números del 1 al n, va a ser lo mismo que sumar del n al 1. ¿Ya? Entonces, básicamente, esta va a ser como la primera parte que nosotros vamos a considerar para ir realizando, ¿cierto?, nuestra suma total. Digamos que eso va a ser 3 más 2 y más 1. ¿Ya? Y luego de eso, nosotros vamos a seguir operando hasta ir obteniendo nuestra fórmula, ¿ya? Eso es como la primera parte. Entonces, vamos a llegar hasta acá y vamos a dejar pendiente nuestro resultado y la creación de mi fórmula para poder seguir respondiendo, ¿cierto?, a nuestras actividades. Bien, entonces, hasta aquí vamos a llegar ahora. Estamos como bien justo pasados de la hora, pero para que tomemos, ¿cierto?, la base de nuestro problema, ¿cierto?, que está presentado acá en la número 2 y que podamos ver, ¿cierto?, una secuencia de números tal de que nosotros generemos, ¿cierto?, esta fórmula para poder dar respuesta a mis problemas y obviamente ver las estrategias que vamos a generar para resolver estas mismas. Bien, entonces hasta aquí llegamos